Radio Sucesos 101.7 FM presenta Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium, un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo. Muy buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos en un nuevo programa Generación Responsable producido por Radio Sucesos y Seminarium. Hoy, martes 9 de agosto, quiero dar la bienvenida primero a nuestro invitado Inti Gronever, el CEO de Iction Limited. Inti, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, María Gracia. Muchísimas gracias por la invitación. Muy gentil. Inti Gronever, para quien no lo conoce, es un científico ecuatoriano reconocido por varios medios internacionales en este ámbito, en el ámbito de la ciencia, pero además preside la Fundación Circular del Ecuador. Con esto quisiera empezar, por favor, doctor Gronever. ¿Qué es economía circular? ¿De qué se trata? Aquí lo hemos hablado, lo hemos analizado, pero siempre es bueno recordar estos conceptos y que quienes nos escuchen estén mucho más familiarizados con lo que representa. Claro que sí. Antes que nada, bueno, anunciar que el motivo de haber aceptado una candidatura a la alcaldía de Quito, ya no soy el CEO de Iction ni presidente de la Fundación Circular. Las dos instituciones que soy yo fundador quedan en muy buenas manos. Justo el día de hoy anunciamos que Jessica Benavides, experta en temas sostenibles y ambientales, va a ser quien lidere de aquí en adelante como CEO de Iction. Y el doctor Mario Hidalgo, él es PhD en políticas de anticorrupción, se queda a cargo de la Fundación Circular. Quedo muy contento de ver que jóvenes ecuatorianos se quedan liderando estas dos organizaciones que justamente, y entrando ya en materia, lo que buscan es Iction desde el lado tecnológico y la Fundación Circular desde el lado de las organizaciones civiles, promover la lógica de ir reduciendo el impacto ambiental que tenemos en nuestras sociedades. Y parte de eso, justamente un concepto elemental, es la economía circular, que no viene a ser más que este nuevo paradigma del desarrollo que se vuelve la única solución para los seres humanos si es que queremos continuar sin tener problemas como catástrofes medioambientales. Es así de sencillo, no hay otra alternativa. La economía circular se vuelve la vía para los seres humanos para que nosotros podamos mantener y mejorar las condiciones de vida que se han llegado a tener y no se produzcan catástrofes ambientales como pueden ocurrir producto de los efectos de la degradación ambiental, el cambio climático, entre otros. Es decir, podríamos resumirlo, doctor, en que es parte de poder utilizar lo que ya tenemos para evitar continuar consumiendo nuestros recursos. Yo miré incluso un poquito más arriba en el nivel de concepto, ¿no? Muy brevemente, analizar de que la sociedad como la conocemos ahora nace en la primera revolución industrial y poco a poco ha ido desarrollándose modelos industriales que nos llevan a tener las condiciones de vida que tenemos, tecnológicas y demás, ¿no? Antes de la primera revolución industrial, por ejemplo, en una familia vivían 5 personas, fallecían 3, producto de no tener acceso a medicinas, a ropa, entre otras cosas, y por eso se mantenía una estabilidad poblacional. Producto de la revolución industrial empezamos a tener acceso a medicinas, acceso a ropa, entre otros elementos que mejoran la calidad de vida de los seres humanos, y empieza a darse el crecimiento poblacional en 7 veces, llegando a la actualidad. Entonces, nos dio estos beneficios, pero tiene un problema de concepto este desarrollo que se ha venido dando, que es la economía, está basado en un concepto lineal. Producimos consumiendo materia prima sin importar de dónde viene. Una vez que este producto se consume, lo que hacemos es arrojarlo sin importar cuáles son las condiciones medioambientales en zonas de sacrificio. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, esto termina en el medio ambiente contaminando, ¿no? Entonces, ese modelo lineal es caduco, es un modelo que no tiene futuro. Y la idea de la circularidad es justamente que regresemos a ver desde el diseño de un producto cómo puede reducir su impacto ambiental y luego de ser utilizado, cuáles son las estrategias para poder reutilizar o aprovechar los recursos que fueron utilizados en su primer lugar para producirlo. Entonces se genera un ciclo en el cual la reducción del impacto ambiental tiende a ser cero. Esa es la idea máxima de la economía circular que buscamos como sociedades tratar de alcanzar. Queda claro. Ahora, esto
se lo entiende como un concepto, como algo ideal. ¿Y en Ecuador ya estamos haciendo algo justamente en torno a la economía circular o todavía es un concepto un poco más alejado de nuestra realidad? Bueno, el primer paso, quizás importante de hecho, porque las transformaciones de este tipo de cambios se van a dar a través de la política pública. Por ejemplo, en la Unión Europea lo primero que se hizo es empezar a generar normativa para que se empiece a dar un proceso de transformación que está avanzando en mayor nivel, sobre todo en esta región. Acá en el Ecuador tuvimos el año pasado la creación de la Ley de Economía Circular Inclusiva. ¿Por qué se añade ese concepto adicional de la inclusión? Es porque en la actualidad en el país tenemos alrededor de 20.000 personas, en su mayoría mujeres, tienen eh, más o menos, para dar una idea, ganan la mitad de un sueldo básico por trabajar 6 días a la semana, ganan la mitad de un sueldo básico. Y lo que hacen es tratar de recuperar residuos que puedan ser aprovechados para el reciclaje. Entonces, al ser una gran cantidad de personas que trabajan en esto, la mayoría, como digo, son mujeres y la memoria no me falla, es del 68% de la estadística que existía y son cabezas de hogar. La economía circular en la región y en el país tiene que tener un rostro de inclusión. Entonces, eso se logró colocar en la ley, el reglamento se está generando y ojalá en los próximos semanas, meses, podamos empezar a contar con un reglamento que sirva a las empresas para poder iniciar ese camino de transformación, que no solamente es para reducir el impacto ambiental. Las empresas ya al momento tienen que considerar que para el cliente ya no solamente es cuánto cuesta un producto y la calidad que tiene, que esto era antes. El tercer eje ahora es cuál es la huella ambiental. ¿Cuánto costó a la naturaleza en impacto generar ese producto? De hecho, se empiezan a generar ecoetiquetados en este sentido en varios países y muy probablemente esto llegue acá al Ecuador, ¿no? De hecho, a nivel europeo se empieza a hacer exigencia que haya ese análisis para que en la opción de compra de las personas se encuentre también esa consideración, cuál es el Y impacto como, ambiental. como consumidores, nosotros también estamos quizá con mayor nivel de conciencia buscando este tipo de responsabilidad por parte de empresas y demás. Está creciendo. Yo había revisado un estudio de Deloitte el año pasado que justamente analizaba las preferencias de consumo, sobre todo de las generaciones menores de 38 años, los millennials y centennials, y ya es un factor de decisión de compra acá en el país para ellos el tema del impacto ambiental. Entonces se ve que empieza una tendencia, todavía no es tan grande como es en otros países, pero esto se va a acelerar. Más aún con lo que se vio en el verano europeo, donde el aumento de la temperatura promedio que se dio en meses pasados era algo que se esperase que sucediera en 10 años a nivel global y está sucediendo ahora, producto de justamente lo que estamos haciendo con el medio ambiente. Entonces, muy probablemente la tendencia se acelera aún más rápido y ahí es el reto que tenemos como país y con nuestras empresas de entender de que esto puede ser una oportunidad para las empresas que se suban rápido porque pueden captar mercados y las que no lo hagan simplemente se quedarán detrás como con productos obsoletos y esto puede darse en muy corto tiempo. Así es, el tiempo pasa muy rápido. Justamente tenemos muchos temas más en cuestión de ambiente. Ustedes también tenían una campaña con respecto a evitar la polución plástica en Galápagos, pero me voy a quedar con eso y en el último minuto quisiera preguntarle su motivación para ahora tomar también este reto de ir por la alcaldía de Quito. Un científico, alguien que ha estado buscando soluciones desde esta parte ambiental, economía circular y demás. ¿Por qué ahora decide lanzarse a la política dentro de todo coyunturalmente? ¿Cómo está la situación política en nuestro país al momento? ¿Qué es lo que lo ha motivado? Bueno, la política sirve justamente para transformar sociedades y muchas veces hemos dejado las decisiones más importantes eh, a una clase política que lo que se ha dedicado es a pelear y no a dar soluciones técnicas. Entonces, esa es mi principal motivación, no dejar de darnos cuenta de lo que ha sucedido antes, pero lo más importante quizás dejar de satanizar a alguien porque tiene una ideología distinta, que eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Ese no es el problema, el problema es la corrupción y se encuentra en todo lado, en izquierdas y derechas. Lo que la nueva clase política creo que debemos proponer son soluciones técnicas.
basadas en una ideología, pero el cómo es la técnica y esa técnica tiene que prevalecer independiente de cualquier visión ideológica en tolerancia y en respeto. Entonces, esa es mi motivación. La política puede transformar sociedades y ojalá podamos aportar en ese sentido. Le agradezco mucho, muy gentil, gracias, doctor. Hablamos con Inti Groneberg, CEO de Iction Limited, que ya nos ha dicho, ha dejado esto encargado para ahora asumir este rol político. Le agradezco por su tiempo. Muchas gracias. Esto es Generación Responsable con el auspicio de Robalino Consultores, porque tu empresa se merece el más alto nivel de especialización para atender desde tus necesidades más simples a tus proyectos más complejos. En Robalino contamos con más de 90 abogados y 80 consultores altamente capacitados en una variedad de disciplinas para brindarte un servicio integral y a tu medida. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolo.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram, Robalino Lo. Seguimos en Generación Responsable. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos en Generación Responsable y ahora quiero darle la bienvenida a Pedro Córdoba. Él es abogado, socio director de las áreas de propiedad intelectual, life sciences y protección de datos personales en Robalino Abogados. Bienvenido, gracias por su tiempo. Gracias igualmente, buenas tardes. Muchísimas gracias. Pedro, quisiera conversar hoy acerca del tema de la Ley Orgánica de Datos Personales. Estamos en un momento, especialmente ahora con todo este cambio radical y acelerado que nos trajo la pandemia, de inmersión total prácticamente en los temas tecnológicos, en el tema del Internet, y aquí tiene que ver también los datos que nosotros estamos entregando, los datos personales. Esta ley entró en vigencia tras su publicación en el registro oficial en mayo del 2021 y pregunto, antes de hablar de todo lo que ha pasado, ¿por qué era necesaria una ley de protección de datos? Bueno, era uno de los faltantes, te diría yo, en nuestra legislación. Somos de los últimos países de Latinoamérica en adoptar una ley de protección de datos, ¿no? Entonces era una gran deuda que teníamos con la comunidad internacional e incluso con temas de inversión extranjera, porque toda compañía está acostumbrada a realizar estas políticas de protección de datos y necesitan ir a un país que por lo menos tenga las mismas políticas a las que ellos están sometidos. Entonces, un país europeo, un país norteamericano necesita ir a un país en que las normativas de protección de datos personales, que significa los datos de las propias personas, estén adecuadamente protegidas, que sus derechos estén adecuadamente garantizados. Ahora, ¿qué nomás incluye datos personales? Porque a simple vista parecería que son, obviamente, los nombres completos, cédula de identidad, estado civil, edad, régimen económico y demás. ¿Qué otras cosas se incluyen dentro de esto que debería ser garantizado como datos personales y qué otras excepciones podemos encontrar que quizá es información de carácter público? Claro, bueno, la normativa en general, no solo la ley, sino en general, normativa europea habla del dato como aquello que identifica a una persona o hace posible su identificación. Es decir, lo que tú dices, no solo es el nombre, la cédula, sino cualquier otra característica que pueda identificar a una persona, ya sea su imagen, su número de teléfono, puede en algunas características, en algunas circunstancias ser la placa del vehículo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué excepciones hay? Efectivamente, hay datos que son públicos. Por ejemplo, yo puedo acceder hoy por hoy al servicio de rentas internas y podré encontrar el número de RUC y los nombres completos de María Gracia Costa. Pero de ahí a conocer su estado de salud, qué enfermedades ha sufrido, estado civil, ideologías, etcétera, etcétera, ya va más allá, ¿no? Entonces, esos son datos sensibles que merecen una protección adicional, ¿ya? Y qué es lo que la ley también garantiza, ¿no? Y esto no estaba siendo protegido, es decir, esto era quizá información pública que podía ser vulnerada, que ahora tiene que garantizarse justamente su correcto manejo y trato a través de este tipo de normativa. Hay algo que nos preguntan todo el tiempo y es el tema de las llamadas que recibimos continuamente a vender productos y servicios. Un tema lícito, válido, telemarketing es válido. No obstante, ¿de dónde consiguieron esa información? ¿Quién se las proporcionó? ¿De dónde sacaron que yo, por ejemplo, soy alguien que consume TV cable o, perdón, una operadora de cable? Pero hoy por hoy ha habido un continuo marketing total de las bases de datos
donde yo digo, ok, miren, aquí tengo un grupo de clientes que son de tal edad, de tales características, que seguramente le tienen estos gustos, hagan el marketing adecuado. Entonces, todo ese perfilamiento de personas que ha habido ha hecho que este telemarketing crezca un montón, perfilando a las personas, pero que recibamos, por ejemplo, estas llamadas sin nuestra autorización o sin que haya una real causa, una causa lícita para que esta llamada se dé. Entonces, sí necesitábamos una normativa que por lo menos regule esto para que estas compañías realicen esto de manera adecuada, ¿no? Continuando con este ejemplo que usted nos ha puesto, por ejemplo, esto de las llamadas, ¿qué es lo que podemos hacer ahora o qué es lo que debería cambiar entonces ahora que contamos con esta normativa? Porque todavía continuamos recibiendo ese tipo de llamadas, ahora también a través de mensajes, WhatsApp, SMS. Entonces, ¿qué debería cambiar o nosotros, qué es lo que podríamos hacer? ¿Cuáles son las acciones que amparados en esta ley podríamos tomar? Bueno, ahorita ahí hay dos temas, ¿no? Uno, la ley entrará a ser plenamente vigente, ya es vigente, pero plenamente vigente en mayo de 2023. La ley otorga un plazo de gracia de 2 años a las empresas y negocios, personas naturales que operen con datos para que se vayan adaptando a la ley, ¿no? Por lo tanto, no, ahorita no se aplican sanciones. Y yo creo que también ha habido un poquito de aprovechamiento diciendo estos 2 años, vamos con todo, hay que sacarle el jugo al tema de las llamadas, de obtener datos de donde podamos, porque luego voy a tratar de ver cómo legitimo los mismos. ¿Qué es lo que podremos hacer en su momento? Primero, indicar, ¿ok? Y yo no he dado mi autorización para este tipo de llamadas, dónde se obtuvo. Y tendremos el derecho de que nos informen en dónde se obtuvo esa información y por qué estas personas estarían legitimadas en hacerlo, ¿no? Hoy por hoy, si uno hace eso, quizás le ignoren porque no existe una sanción adecuada, no existe una autoridad ante la cual acudir, que es lo que la ley prevé que se cree, pero eventualmente ya con la ley eh, vamos a tener todas esas herramientas adecuadas, ¿no? Te dijera, ahorita podríamos ir a hacer un tema de habeas algo mucho más complicado. Eh, es decir, todo derecho es posible ejercerlo en el momento, pero necesitamos que esta ley sea 100% aplicable para que empiece a funcionar, ¿no? Para que empiecen a funcionar y la persona de ejercer sus derechos. Y como usted lo decía, también esta ley crea o dispone la creación de una superintendencia de datos personales. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿En qué estado está? Porque para cuando sea plenamente vigente, como lo decía, según los tiempos que la propia ley ha dispuesto, ¿qué se requiere para el funcionamiento de una superintendencia que, como sabemos y ya tuvimos experiencia en otros ámbitos, no es tan sencillo? No es sencillo porque el hecho de que la ley haya dispuesto una superintendencia, no una autoridad que puede ser elegida libremente por el Ejecutivo, implica mucho más trámite, ¿no? Implica que lo nombre el Consejo de Participación Ciudadana, que se envíe una terna que sea calificada, que se establezca cuáles son los requisitos, eso ya está aprobado, pero cuáles son los requisitos para el superintendente, un presupuesto para esta superintendencia y cómo se va a financiar. Si es que nosotros decimos, bueno, se va a financiar a través de las multas y demás, posiblemente digamos, ok, entonces será una autoridad que va a multar todo el tiempo, que va a estar persiguiendo esto, como usted mismo lo dijo, ya se ha visto en otros casos, entonces no es tan fácil, ¿no? Necesitamos además que esté con personal calificado, que conozca de la materia, como en todo organismo público, necesitamos personal que conozca de la materia para que no haya, vaya, digámoslo, cualquier barbaridad que se pueda establecer ahí, porque estamos jugando con derechos de las personas, ¿no? Es realmente grave hablar del tema de datos personales porque quizá durante todos estos años en los que nuestros datos estuvieron en manos de sector público, sector privado, de distintos entes, pero no sabemos todo lo que se pudo haber hecho con estos datos, con esta información. Una vez que tengamos esta ley plenamente vigente, ¿cuáles son también nuestros derechos? ¿Qué es lo que podríamos exigir? ¿Qué es lo que podríamos pedir? Y súper importante algo que menciona ahorita. Las instituciones públicas también están obligadas a cumplir la ley de protección de datos. Es decir, no solo son las instituciones privadas, ¿no? Y el uso de los datos será simplemente conforme a lo que los mismos requieran. Pero ¿qué derechos tenemos? Justamente podremos tener derecho a que nuestros datos sean confidenciales, sean usados únicamente para los fines en que me lo dan requerido. Pongo el ejemplo. Si yo lleno un formulario para un tema de una agencia de viajes, no veo para qué me pedirían mi tipo de sangre, por ejemplo.
¿no? Entonces yo tengo derecho a que simplemente me digan, estos datos son los necesarios y los vamos a usar para este fin. Es decir, que me indiquen la finalidad para lo que van a hacer esos datos y por cuánto tiempo los van a tener. Porque no es que pueden decir, ok, los vamos a tener aquí hasta para siempre, porque es una base de datos que nos va a servir en el futuro. Si yo decido un día que me den de baja porque ya no quiero ser cliente de una empresa o simplemente porque no quiero recibir las llamadas u ofertas, puedo pedir que me den de baja. Habrá excepciones, ¿no? Pero esta es la regla general, ¿no? Temas de salud, lo mismo. Yo puedo estar en mi lugar de trabajo y tener derecho a que la gente de mi trabajo no sepa qué es lo que pasa, cuánto gano, si es que yo falto, por qué fue. Simplemente decir, ok, faltó porque tiene una enfermedad, pero no tienen por qué saber, por ejemplo, que tuve incluso COVID, ¿no? Son datos que ya serán manejados de una forma mucho más adecuada y especial. Estamos conversando en Generación Responsable con Pedro Córdoba acerca del tema de los datos personales, algo que realmente es digno de entender y comprender porque parte de ahí nuestros derechos y también seguramente nuestras obligaciones. Veía, Pedro, que entre los delitos incluye la revelación ilegal de bases de datos, la interceptación de datos, la transferencia de activos patrimoniales, que tal vez es un tema ya un poco más complejo, pero en sí, en interceptación de datos, en revelación ilegal de datos o incluso en transferencia de datos, esto es algo que seguramente lo vivimos o lo han vivido ciertas personas, quizá más públicos, o que viene también desde la parte del gobierno. Nosotros escuchamos durante muchos años denuncias por distintos sectores de que la información estaba siendo vulnerada o había gente que su información estaba siendo interceptada. ¿Esto también podrá ser de alguna forma regulado? Bueno, esta parte de los delitos ya está regulado en las figuras que menciona, ya están contempladas en el Código Integral Penal. No obstante, el problema ha sido encontrar a los responsables. Como bien lo menciona, hemos tenido ya casos de ransomware, de interceptación de mensajes, de secuestro de, de datos, ¿no? Donde una persona tenga que pagar el rescate para que me lo devuelvan. En algunas instituciones, tanto privadas como públicas, ¿no? Financieras, comunitarias, municipales, bueno, son de general conocimiento. La ley lo que hace es procurar que las personas prevean que en sus empresas pase esto. Es decir, yo tengo que como empresa tomar todas las medidas necesarias para evitar que esto pase. Capaz no puede evitarlo 100%. Hay una frase que dice que hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que van a ser hackeadas. Pero en aquellas que van a ser hackeadas, digamos, tengo que demostrar por lo menos que yo tomé medidas tecnológicas adecuadas desde el inicio para evitar estos hackeos. Entonces, eso es lo que la ley también prevé, porque si yo voy a un sistema informático, por ejemplo, en la radio, y dice, pero usted no tenía ni siquiera un antivirus, ¿cómo esperaba que no lo hackeen? Claro, el radio va a pensar, encima que me hackean, soy también culpable. Sí, porque tenía que tomar medidas adecuadas, por lo menos. Si yo veo que ha tomado medidas adecuadas, yo le voy a ayudar para recuperar, pero no le voy a sancionar, ¿no? Vamos a seguir aprendiendo entonces, todavía tenemos tiempo para entender de mejor manera cómo funciona este tema de la ley de protección de datos y por supuesto cómo nosotros también tenemos esa responsabilidad de proteger de mejor manera la información personal. Le agradezco muchísimo a Pedro Córdoba, él es abogado de Robalino y por supuesto hemos conversado acerca de los datos personales. Gracias, Pedro. A las órdenes, María Gracia, un gusto. Gracias, muy buenas tardes. Continuamos en Generación Responsable con el auspicio de Robalino Consultores. Cuando se trata de tu empresa, quieres asegurar que esté en las mejores manos. Además de nuestro alto nivel de especialización en asesoría legal corporativa y 10 años de crecimiento, en Robalino contamos con la mayor presencia regional en el país y más de 17 reconocimientos internacionales que reflejan el compromiso con nuestros clientes. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolaw.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino, Instagram Robalino Law. Continuamos en Generación Responsable. Enseguida regresamos. Continuamos en Generación Responsable y a esta hora quiero darle la bienvenida a Jorge Luis Hidalgo. Él es gerente general de Green Power. Jorge Luis, bienvenido. Qué gusto contar con su presencia en Generación Responsable. Gracias, María Gracia. Un placer estar en tu programa. Además, te felicito porque se destaca dentro de los programas del país. Por primera vez un programa diferente que tiene un enfoque diferente. Así que te felicito
y muchas gracias por la invitación, igual a María Rosa. Muy gentil. Justamente estamos desde lo propositivo, entendiendo los beneficios en distinto ámbito del tema de la generación y del tema energético. Ahora quisiéramos hablar acerca de la producción de gas natural justo desde este enfoque, desde las propuestas. Hay cifras interesantes sobre el gas natural que tenemos y hemos tenido siempre y que se encuentra presente en la explotación petrolera. Por cada $1 de producción de gas natural se reemplazarían 5 de importación de diésel. Jorge Luis, por favor, empecemos hablando de esto. ¿Cuál es el potencial que tenemos nosotros como país en gas natural en Ecuador y actualmente cuál es la producción? Gracias. Sí, yo creo que en el país hay que romper el paradigma. No hay país petrolero en el mundo que no tenga gas natural y gas asociado. Y en ese sentido, creo que el Ecuador, de cierta forma, tiene una gran oportunidad para aprovecharlo. El Ecuador, según el Banco Mundial, está quemando más de 110 millones de pies cúbicos de gas al día. Esto, para que tengamos una relación, es comparado o es mayor al gas que se está quemando en países como Brasil, Qatar, incluso muy cerca de Canadá, que producen 8 o 10 veces más petróleo que el Ecuador. Y además el país es un gran importador de combustibles. Este año, de seguir los precios bastante altos, es probable que lleguemos a importar $6.500 millones en combustibles. Y de estos 6.500, al menos $1.000 millones en GLP. GLP, que es el gas que tenemos en casa, es gas propano y butano. Y el gas natural es metano. Entonces, en GLP es posible que importemos $1.000 millones. El oriente ecuatoriano, predominantemente en los campos petroleros, quema una cantidad enorme de gas que tiene justamente componentes como naftas, gasolinas naturales, propanos y butanos, que es GLP, y metano, que es gas natural. Pero además hay un tema mucho más grave, que es el perjuicio ambiental que viven las poblaciones cercanas dentro de los campos petroleros, el perjuicio de salud, digamos, que viven, porque obviamente se ven afectados en su salud las comunidades que viven alrededor. Y Porque lo también, hemos quemado, hemos tenido simplemente estos mecheros en lugar de aprovechar y sacar el gas natural. Pero ahora la propuesta también que hemos visto es empezar a sacar este gas natural. Tenemos reservas. ¿Conocemos cuál es la reserva aprobada del país con respecto al gas natural? a ver, nosotros hemos descuidado totalmente el tema de producción nacional de gas. 110 millones de pies cúbicos se están quemando en el oriente, pero adicionalmente está el gas del campo offshore, que es el único campo hoy que produce gas. Ese campo tiene más de 23 millones de barriles equivalentes de petróleo en gas realmente está en plena declinación por falta de inversión. Entiendo que la autoridad, el presidente de la República, estuvo hace poco tiempo visitando Campo Amistad, se anunció que va a salir a licitación y es posible que tenga un potencial de producción en el corto plazo de 4 veces más lo que está produciendo actualmente. De 4 a 100 millones nos decían que podría incrementar la producción de pies cúbicos al día de gas natural. De 25 a 100 millones de pies cúbicos. De 25 a 100 millones. Exactamente. Pero de todas formas, fíjese que si nos comparamos, María Gracia, si nos comparamos con la región, Perú está produciendo 1.800 millones de pies cúbicos de gas natural. Colombia, 1.250 millones de pies cúbicos de gas natural al día. Ecuador, 26 millones de pies cúbicos. Y además, claro, somos un país que no lo ha aprovechado todavía, llevamos décadas sin aprovecharlo. Pero ahora entra a licitación entonces del Campo Amistad. Entiendo, ustedes inclusive desde Green Power están interesados en este proceso de licitación. Exactamente, nuestra empresa se convirtió en la primera empresa en el país en tener permisos privados para industrializar gas natural en el Ecuador. Nosotros estamos participando en la licitación de gas de los mecheros del Oriente y también tenemos interés de participar en el Campo Amistad, donde estamos convencidos, digamos, de que hay un potencial muy grande. ¿Qué tan difícil es, hablando desde la parte técnica, sacar este gas natural, aprovechar este gas que generalmente lo vemos en los mecheros en el Oriente? Son tecnologías bastante maduras. Y María Gracia, yo quiero llamar su atención y la de la amable audiencia que nos está acompañando. El Ecuador desde 1985 tiene tecnologías en el Ecuador, en Chuchufini particularmente, para industrializar gas asociado y sacarle propanos y butanos. Desde 1985 producimos GLP con este gas asociado.
Usted me puede creer que el diseño de los equipos es para 25 millones de pies cúbicos de gas al día y nunca fue llenado ese gas, no por falta de gas, sino por falta de que alguien se descuidó y no hicieron las conexiones necesarias para captar ese gas. Siempre operó a mitad de la capacidad. Y tampoco aumentaron los equipos que ya sabíamos que existían para que se pongan en otros campos petroleros. Hoy el país tiene más de 460 mecheros que queman energía rica para el país, por todo el Ecuador. Entonces, digamos, en honor al programa, yo quiero decir las cosas un poco más directas. Y la única conclusión que tenemos por estos descuidos y muchos otros que conocemos es que aquí hay no sé si un descuido natural o una cadena de intereses de los importadores de combustibles que han encadenado, digamos, al país y lo han sometido para que sigamos dependiendo de ellos. Entonces, es Durante importante. muchos años lo que hicimos fue importar naftas y el resto de derivados y componentes para los combustibles, cuando teníamos nosotros también entonces acá nuestro gas. Pero por décadas, María Gracia, el país, para que tengan una idea la ciudadanía, este año vamos a importar cerca de 6, si la tendencia sigue como está, cerca de 6.500 millones de dólares. Esto es la suma de lo que el país invierte en salud y en educación, prácticamente ese mismo valor. Y en subsidios vamos a dar un subsidio de unos 3.500 millones de dólares, nuevamente si la tendencia continúa, que significa lo que invertimos en el país para educación y salud. Yo no Es un monto bastante alto, así es. Claro, y yo no quiero entrar en el debate qué tan bueno o malo son los subsidios. Esto es un análisis que no me compete y yo soy respetuoso de esto. Está en otro ámbito, así es. Pero es que el país con gas natural, el costo de gas natural, que además es el combustible más amigable con el ambiente, usted ve que en Europa, por ejemplo, andan sedientos de gas natural. El gas natural es 70% más económico que el diésel, que el GLP, que las gasolinas. Y puede reemplazar a los tres tipos de combustibles en todas sus aplicaciones. Transporte. Para quienes, justo esta era mi siguiente pregunta, Jorge Luis, para quienes nos están escuchando, para no confundirlos con la palabra gas, porque probablemente a veces hablamos de gas y pensamos simplemente en la bombona que utilizamos, por ejemplo, para la cocina, pero este gas natural tiene otros usos y sí vale la pena entender versus el GLP, este uso del gas natural representaría un fundamento económico o un beneficio para el país. ¿En qué fines? Es decir, ¿en qué se utiliza el gas natural? María Gracia, en todas las aplicaciones. O sea, usted que está viajando por Europa, por Estados Unidos, por otros países, y Colombia, Perú, tienen, por ejemplo, para las residencias, tienen gas por tubería. El gas natural permite justamente ser transportado fácilmente y es el gas que usualmente le llega a las casas en otros países como si fuera agua u otros servicios básicos. Entonces le llega gas natural para cocción, ¿no es cierto?, para uso doméstico. El gas natural puede reemplazar a muchos usos, por ejemplo, de diésel o GLP en las industrias, en el sector minero, en el sector transporte. Los buses, por ejemplo, operan en ciudades como Barcelona con gas natural, incluso en Bogotá, etcétera, etcétera. Pero es que aquí, nuevamente, yo insisto, no es mi intención generar una polémica, pero creo que la ciudadanía sí se merece que se hable claro. Y aquí la única conclusión que hemos sacado no es que no hay técnicos capaces, no es que no hemos conocido de esto, no es que no tenemos el recurso, es un sometimiento permanente de los importadores de combustibles que han generado justamente que el país se mantenga ciego ante estas cosas. Son decisiones también en política pública que tienen que ser tomadas por las diferentes autoridades. Ahora, el momento que comencemos a sacar este gas natural para la comercialización en los diferentes fines que usted nos ha mencionado, se requiere también hacer cambios, me imagino que fomentar un nuevo tipo de, no sé si se llaman gasolineras, pero donde se pueda obtener este tipo de productos derivados del gas natural. Bueno, en Perú le llaman grifos a las gasolineras y es un surtidor nada más que hay que ampliar. Así como Es decir, sí hay que crear infraestructura.
para poder comercializar. Y sí hay que crear infraestructura y todo esto, pero digamos, hay la regulación, hay los reglamentos, hay la ley. De hecho, existe regulación de gas natural, creo que por más de 10 años. Y lo más importante, y haciendo honor a su programa, es que es más amigable con el ambiente. Además, es producción nacional. Es una gran noticia para el país, digamos, para ponerlo en positivo. Y tenemos como ciudadanos que cerrar filas, ¿no es cierto? Y defender nuestros recursos para que podamos justamente aprovecharlos. Le doy un ejemplo bastante icónico últimamente. Resulta que ya se anuncia que va a salir Campo Amistad a licitación. Entonces ya todo el mundo celebra, ya hay empresas que han presentado intereses en participar y todo esto. Y de forma bastante casual y bastante sospechosa, una asociación de pescadores pide que se amplíe la zona de protección justamente donde está el mayor potencial de reservas de gas natural en el Ecuador. Entonces, yo entiendo, a lo mejor no conozco y debe haber alguna cosa puntual que haya que investigar, pero Claro. da la casualidad que le apuntan exactamente a los lugares donde tienes el mayor potencial. Habrá entonces, Jorge Luis, que verificar justamente todo eso, pero lo importante ahora es buscar desde lo propositivo, entender que existen estos caminos. Que salió a licitación el Campo Amistad, ustedes también están participando con riesgo privado, con potencial y capital de riesgo privado en diferentes campos. Así que esperamos tener muy pronto muy buenas noticias para continuar en este proceso de transición energética. Somos un país rico en petróleo, en minería, en gas y en mucho más, y esto seguramente tendrá que beneficiar a toda la sociedad y es detrás de lo que todos estamos justo para un mejor Ecuador. Así que, siendo propositivos, esperemos que muy pronto se den. Muchísimas gracias a Jorge Luis Hidalgo, él es gerente general de Green Power, por su tiempo acá en Generación Responsable. Encantado de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, muchas gracias. Eso es Generación Responsable con el auspicio de Robalino Consultores. Robalino te brinda una variedad de servicios incluyendo asesoría contable, financiera, consultoría para tu cumplimiento tributario y acompañamiento legal a nivel nacional e internacional. Nuestros servicios de CPA Consultores Robalino y nuestra línea de Business Process Outsourcing están hechos para darte el acompañamiento que necesitas. Conoce más de nosotros y nuestros servicios en www.robalinolog.com. LinkedIn Robalino y CPA Consultores Robalino. Instagram Robalino Law. Amigos, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y por acompañarnos en Generación Responsable, un programa producido por Radio Sucesos y Seminarium. Aquí terminamos, pero los esperamos con muchísima más información el próximo martes. Muy buenas tardes. Radio Sucesos 101.7 FM presentó Generación Responsable con María Gracia Acosta y la coproducción de Seminarium. Un espacio para abordar y entender la transición energética en Ecuador y el mundo.